día vamos a comenzar a estudiar un nuevo libro, en razón de que cada día nosotros vayamos aprendiendo más de su palabra. En buena hora todo lo que aprendimos, la carta que Pablo le envió a la iglesia de Filipo. Ahora vamos a viajar un poquito hacia lo que es el Antiguo Testamento y vamos a conocer las palabras que Dios le envió a la ciudad de Nínive. Muchas veces Dios tiene en su corazón un sueño y Dios no renuncia a sus sueños. A diferencia de nosotros, nosotros acostumbramos a renunciar a los sueños. Y no me refiero al sueño que tiene Carlitos ahora que está durmiendo, sino a los sueños de los ideales de la vida. Cuando vemos que las cosas no van funcionando, renunciamos. Nos sentimos derrotados, sentimos que no va para más y sentimos que quizás nos equivocamos en el sueño que pusimos. No así Dios. Cuando Dios propone algo en su mente, en su corazón, va a echarlo a andar. Y atención, muchas veces para los planes de Dios, usted y yo estamos en la mira de Dios. O sea, somos parte para la ejecución de ciertos planes. Ahora, el punto es, ¿estamos nosotros en esa materia disponible para Dios? ¿O estamos llevándolo nosotros de una manera cómoda y llevar nuestra vida, nuestro evangelio a nuestra manera? ¿En razón de qué? De un llamado que hayamos tenido, de una oportunidad que se nos haya concedido, de algo que el Señor nos ha elegido y nosotros lo vamos tomando un poco a la ligera, lo vamos tomando así como decimos calmadamente, todo así pausado, sin ponerle la pasión, sin ponerle la energía, sin ponerle las ganas o la atención que merecería. Algunas veces hasta creemos que nomás venimos a hacerle el favor a Dios. Y atención, no se trata de hacerle el favor a Dios. Estamos dentro de un sueño de Dios. El hecho de haber iniciado una obra como esta es un sueño de Dios. O sea, todo se vino preparando, se vino desarrollando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, en la vida nosotros vamos a encontrar personas que están derrotadas de sus sueños. Hoy vamos a encontrar a un hombre que él lo que quería era derrotar el sueño de Dios. Vea lo que estoy hablando, son palabras mayores. Dios tenía un sueño y él quería eliminarlo. Ejemplos de ello tenemos a montones y nuestras vidas quizás son el mejor ejemplo. Dios tiene un sueño con usted. ¿Cuánto hace que le ha llamado para que se prepare en esto, se prepare en lo otro, que le dedique tiempo a esto, que aprenda un poco más? Y nosotros lo vamos tomando así pausadamente. Entonces, pregunto, ¿será que estamos bloqueando el sueño de Dios? ¿Será que no nos estamos desarrollando como deberíamos hacerlo? ¿En razón de qué? De nuestras comodidades, de nuestra manera de pensar. Y ahí llevamos nuestro evangelio paso a paso, sin correr nada, porque ¿para qué hay que correr? Nos podemos tropezar. ¿Y el sueño de Dios? Bien, gracias. Ahí lo vamos dejando estar y que vaya caminando según. Ahora, algunos podemos decir, mire, yo ahí la llevo suave, pero te voy a decir algo, cuando Dios decida correr contigo, va a correr. Porque hoy a partir de hoy vamos a darnos cuenta que aun cuando nosotros queremos frustrar los planes o los sueños de Dios, Dios no va a renunciar, ni te va a dejar, atención, ni te va a dejar que hagas lo que tú querrás. Si querés llevarla suave, puedes llevarla suave, pero eso no significa que Dios se olvidó de ti. Allá ustedes recordarán cuando llamó a Moisés y Moisés salió diciendo que él era tartamudo. ¿De dónde sacó Moisés que él era tartamudo? No lo puedo entender, mas creo que solamente era una excusa que él tenía para no asumir el llamado de Dios, porque Moisés había sido preparado en las mejores escuelas de Egipto. Moisés estaba siendo preparado para ser un próximo faraón. O sea, no era un hombre tardo de letras, tardo para hablar, pero de pronto se inventó eso. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos inventamos algún par de tonterías por querer alcanzar o por querer rechazar algo? Nos inventamos algo y ese fue el caso de Moisés. Pero el caso de hoy es un poco más
trágico lo que este tipo hace a una misión de Dios, a un llamado de Dios. Y nuestro sermón de hoy le hemos titulado En busca de un fugitivo. ¿Cómo se llama el sermón? ¿Qué es un fugitivo? Alguien que huye. Estoy buscando el diccionario y se puede huir bueno, ahí lo tienen huyendo, mire, ahí está en la cámara. Alguien que está huyendo. Puede huir en varias razones. Una de ellas, huir de la justicia. O sea, se le ha aplicado un delito, se le ha llegado a ese punto de que es condenado a un delito y él anda huyendo. Algunos de los consejos que dan acá, he escuchado, es si te anda buscando la autoridad, andate para otro país, vea. Andate para otro lado y que no te encuentren. O sea, convertir a las personas en fugitivas. Que sean buscados para poder y que no sean encontrados según ellos. Bien, eso es querer escondernos de la justicia. Pero fugitivo también se le llama a aquella persona que ha sido llamado a hacer algo y no lo ha hecho. Atención, también ese es un fugitivo. Por eso se llama en busca de un fugitivo. ¿Por qué? Porque si yo he sido llamado a hacer algo y no lo estoy haciendo, ¿qué soy? Un fugitivo. Entonces esta mañana, si usted ha sido llamado para hacer alguna actividad en particular, le tengo buenas noticias. Dios lo anda buscando. Dios ya días lo anda buscando. Y de seguro lo va a encontrar muy pronto. Pastor, pero yo aquí estoy. Sí, pero no estás para el servicio de Él. No estás involucrado, no estás haciendo lo que deberías de hacer. Entonces, en razón de ello, eres un fugitivo. Si eres una persona que todavía Dios no cuenta contigo. De cuando Él cuente con nosotros, dejamos de serlo. Por el momento, si usted todavía no está ahí a tono, tomado de la mano de Dios, caminando con Él y diciendo, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, donde quiera. ¿Qué quiere, Señor? Deja de ser un fugitivo y entra a disposición de Él. Tomamos todas nuestras Biblias en el libro de Jonás. Libro de Jonás es uno de los profetas. En la Biblia tenemos profetas mayores y profetas menores en el Antiguo Testamento. La razón de llamarse profetas mayores o profetas menores no obedece a nivel jerárquico. Por ejemplo, tenemos a Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Isaías. O sea, esos libros se llaman profetas mayores, pero es mayor en contenido el libro. Por eso se llaman profetas menores. Luego encontramos 12 profetas menores que no son profetas chiquititos. No es por su tamaño tampoco, sino porque su cantidad de escritura o su profecía fue muy corta. Y a lo sumo llevaba 2, 3, 4 capítulos. Por eso se les llama profetas menores. Jonás es uno de ellos. Y Jonás, el caso de Jonás, es una profecía exclusivamente para la ciudad de Nínive. Es a donde él tenía que enfocar todo su esfuerzo. ¿Estamos todos? Nos ponemos de pie, vamos a leer Jonás capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. En busca de un fugitivo. Vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Quién era? Era hijo de Amitai, diciendo así: Jonás, levántate, ¿y cómo dice? Y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Y qué hay que hacer? Pregona, la palabra pregona es y predica. La palabra pregona es y anuncia. La palabra pregona es y exhórtales. Vea todos los significados que tiene. Ve y pregona, ve y anúnciales, ve y predícales, ve y exhórtales. O sea, el mandato que le estaba dando era claro. ¿Sí o no? ¿Estamos? Si le digo aquí a Héctor, Héctor, tenés que ir a pregonar a los niños, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Agarrar a pedradas a los niños? ¿Qué vas a hacer exactamente? Hablarles de la palabra del Señor. Si te digo, tenés que pregonar con todos los adultos, con los hombres, ¿qué vas a hacer con ellos? Predicarles la palabra. Bien, entendimos el concepto pregonar, es ir y anunciar, ir y decir, ir y reflexionar con las personas, ¿sí? ¿Para qué? Porque algo no estaba pasando bien. Vea lo que sucede ahí. Ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bien, este es un mensaje
de mucho amor. Vea lo que usted está, escuche lo que está leyendo y véalo ahí. O sea, estamos viendo el corazón de Dios ante la maldad. Tiempo atrás nosotros estudiamos que en los tiempos de Noé, ¿qué hizo el Señor? Mandó un diluvio, exterminó la tierra. ¿Por qué? Porque no soportaba más. Nínive gozó del corazón de Dios. Nínive no fue vista a los ojos de Dios como, no, ya, hoy sí me los acabo. No. O sea, la maldad de ellos había llegado al punto tal que merecían ser destruidos. Pero lejos de ser destruidos, les manda a un profeta. Les manda a alguien para que les pregone, para que les exhorte. Veamos el 3. ¿Qué hizo el hombre de Dios? Y Jonás se levantó para salir corriendo para... Así dice su Biblia. Dice, y Jonás se levantó y salió corriendo a predicar a Nínive. Así dice su traducción. ¿Cómo dice tu traducción, por favor, Iván? Se levantó para huir. Lo que tenemos acá en la figura. Se levantó para huir. No se levantó para correr a darle, a darle seguimiento a la orden de Dios, sino para huir. Eso me recuerda a algunos hermanos que les pedí que hicieran un trabajo y lo que hicieron fue huir. Mira, mira esto. Sí, pastor, bueno. Ya no volvieron. Aparecieron algunos Jonases por ahí. Muy bien, sigamos. Dice ahí, y se levantó Jonás para huir. Mire, ¿de dónde dice que huyó? ¿Será que podemos huir de la presencia de Dios? ¿Cómo se huye de la presencia de Dios? Cuénteme, ¿alguno de ustedes tiene idea de cómo se huye de la presencia de Dios? ¿Hay forma de huir? Mire, el que no venga a esta iglesia no significa que ya la orden ya no fue dada. El que no venga a este lugar, eso no tiene nada que ver con la instrucción. Porque no es el hecho que Dios solamente está acá. O sea, ¿hay forma de huir de la presencia de Dios? No hay forma de huir. O sea, hay veces que nosotros tenemos unas formas erradas de pensar. Creemos que nos podemos esconder de Dios. ¿Sí? ¿Por qué creemos que nos podemos? Porque muchos pecados los hemos hecho en ocultos. Pero, ¿ocultos de quién, pues? De los pastores, de la esposa, del esposo, del jefe. ¿Sí? Ocultos de ellos. ¿Pero podemos ocultarnos acaso de Dios? Para nada. Sigamos. Dice ahí. Pero Jonás huyó de la presencia de Jehová a la ciudad de Tarsis. Ya les voy a mostrar un mapa. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a la ciudad de Tarsis. ¿Lejos de quién? Esta es la peor bobería que podemos encontrar. Pero bien, oremos todos. Señor, te amamos, te glorificamos, contentos esta mañana de estar en tu casa y juntos aprender acerca de este profeta. Te suplicamos que nos bendigas a todos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Contarles que Jonás no era ningún sencillo. Era un gran profeta, un gran hombre de Dios. En los tiempos de Jeroboam II, que era uno de los reyes de aquel entonces, él gozó de mucha estima. Y mandarlo a predicar a Nínive, o sea, era una persona que si Jonás hablaba, la gente le iba a escuchar. O sea, era una persona que tenía peso a nivel de profeta. No era cualquier persona. O sea, Dios no estaba mandando a cualquier persona. Era una persona altamente preparado. Número 1. Número 2. La ciudad era la capital de Asiria aquel entonces. Era la más importante, la más grande de todas las ciudades. Esta ciudad de Nínive, el fundador fue Nimrod. ¿Se recuerdan que hablamos de Nimrod a media semana? Él fue el fundador de varias ciudades y él fue el fundador de esta ciudad. Era de las ciudades más antiguas de aquel entonces. Y su maldad también se había elevado en gran manera. Atención. Puntos para que cada uno de nosotros pueda empezar a tomar su opinión. Esta ciudad de Nínive se conocía por su barbarie. Cuando digo barbarie, estoy hablando la forma inhumana de tratar a
a sus cautivos. Cuando ellos iban a las guerras y tomaban prisioneros de guerra, no solamente era el hecho que los mataban, sino que en Nínive se considera que existieron las primeras torturas en la tierra. Las primeras torturas para poder sacarle información a las personas. Y la manera de torturarles se cuenta que eran las más sangrientas posibles en aquel entonces. Entonces, bien, cuando fueron en embestidas al pueblo de Israel, en muchas ocasiones los ninivitas devastaban a los israelitas. Y, atención, los llevaban cautivos, los que lograban llevarse cautivos, los que llevaban vivos, los ponían como antorchas humanas a la entrada del palacio. Les metían lanzas, les atravesaban en todo su cuerpo. O sea, no los ponían en cruces, sino como una especie, perdón el ejemplo burdo que voy a ocupar, como una especie de pinchos. Les incrustaban las lanzas en su cuerpo y los ponían y les ardían en fuego para que iluminaran la entrada al palacio de Nínive, del rey. Entonces, con todo lo sangriento que usted escucha el día de hoy, ahora encuentra usted a un profeta que conoce la historia de ellos, que conoce la maldad de ellos. Bueno, Dios mismo sabe de esta maldad. Dios no estaba ajeno del conocimiento de lo que ellos hacían y que se lo habían hecho esa maldad a su mismo pueblo Israel. Pero encontramos a un Dios misericordioso, un Dios que no tiene la intención de destruirlos, un Dios que pone en su corazón, no, a estos hay que darles una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Vamos a predicarles, les voy a mandar al mejor profeta que tengo. Si estos después de eso no entienden, vamos a arreglar cuentas con ellos. Pero qué lindo cuando tenemos una oportunidad más, amén. O sea, cuando nosotros somos sujetos de ser despedidos por algo y nos dan una oportunidad más. Cuando nosotros somos objeto de poder recibir un castigo, ¿sí? Y nos dicen, esta te la perdono. ¿Se acuerdan cuando los papás nos decían eso algunas veces? Hoy no te voy a castigar, pero que quede claro. Y a uno, solamente el hecho que no nos castigaran hoy ya era suficiente. No olvido el día que me merecía el peor castigo, según yo, era el peor castigo que yo me merecía, cuando le quebré el espejo que mi papá pasó pagando por toda una vida. Unos espejos que vendían decorados, ¿se recuerdan? Y los daban al crédito. Y una mesita de mármol y todo eso. Mi papá tenía religiosamente en ese espejo pasar a revisarse el bigote y arreglárselo. O sea, esa era su cultura. Pasaba en ese espejo y se pasaba recortando y se veía ahí, se peinaba. Y era su último vistazo en el espejo y luego salía. Un espejo lindo que tenía. Y jugando nosotros éramos 5 varones, más los 28 varones vecinos, jugando en la sala de la casa fútbol, y su servidor un poco patas pandas, en vez de darle para la portería, le di al espejo y se quebró el espejo. Pero como buen chico, bueno, que nunca hace nada malo, lo armé y lo dejé puesto, pero sin el espejo, solamente el marco. Lo dejé puesto así, pero no tenía el vidrio. ¿Y qué creen que hice ese día? Esperando ya con el pantalón para que me castigaran, ¿verdad? No, me fui a acostar a dormir. Desde las 5 de la tarde me entró el sueño. ¿Por qué? Yo esperaba que ese día me tocaba el castigo del siglo, que no más conmigo, ¿sí? Por lo que había pasado y lo que había hecho. Y mis hermanos, por consiguiente, sabían que yo era el culpable. No había otro culpable. Yo fui el que pegué esa patada, ¿sí? Así que ellos estaban felizmente porque a ellos no les iba a pasar nada. Y yo ese día, debajo de la colcha, bien dormido. Llega mi papá a hacer su rito religioso, a verse. Cuando salía se veía en el espejo y cuando entraba, ¿qué hacía? Se volvía a ver en el espejo. Y llega y no estaba él al otro lado. Y de entrada, la temperatura subiendo en él, vea. Yo, desde que oí que paró el carro, que abrieron la puerta, ya me dolía todo, hermano.
Y que ya me dolía todo, ya sentía. Mi papá no nos castigaba de regaño. Mi papá tenía un cincho grueso que nos dejaba marcadas las canillas, como decimos normalmente. Ya sentía que me dolía todo. Y empezó a pedir explicaciones del espejo y todo apuntaba al cuarto. Allá está el culpable, acostado. Allá está el culpable. Mi papá siempre nos levantó para castigarnos. Nos hacíamos los dormidos, pero siempre nos levantó. Y nos castigaba. Y después nos mandaba a acostar otra vez. Y nadie irá a llorar, vea. O sea, a dormir, no a llorar. Y ese día le dijeron que todos mis hermanos fielmente me acusaban. ¿Por qué? Porque sabían que si no me acusaban a mí, les caía a ellos. Llega mi papá al cuarto y yo sentía sus pisadas, hasta allá me las podía las de él. Ahí viene el peligro. La muerte acecha. Y yo así, un niño de 12, 13 años, ¿verdad? Angustiado, ya sentía que todo lo peor me venía en esos momentos. Y mientras caminaba, algo pasó. Mi papá se detuvo y no me castigó. Ni hambre me dio, hermanos. Ese día no cené, hice ayuno, ¿sí? Hice ayuno. El día siguiente en la mañana, a primera hora, ¿qué cree que hice? Me levanté 5:30 a lavarle el carro. Ay, sabía que hacer buenos votos, ¿verdad? Buenos puntos, a lavarle el carro. Y cuando él se levantó, el carro estaba limpio. Papá, le calenté el carro. Ah, vaya, hijo. Y yo dije, con todo esto mi papá no me va a castigar. Y dicho y hecho, me perdonó. Ahora, eso es un gesto de misericordia. De un gesto, nada más. Ahora, Dios estaba teniendo misericordia no con una persona, sino con una ciudad. Para Dios esa ciudad era importante. Mire, no era importante la maldad. Eran importantes las personas. Nosotros vemos la maldad. Nosotros vemos el pecado. Usted mira a la persona y no mira a la persona, sino que ahí viene el bolo. Ese es el pecado. La persona no es, ese es el pecado. Usted está viendo la embriaguez. Ahí viene ese borracho, ahí viene el drogadicto. ¿Ya ve? Usted mira el pecado. No mira a la persona. No mira a la persona sin el alcohol, no mira a la persona saliendo, luchando contra la droga, sino que estamos acostumbrados. No, si ahí está preso. ¿Ya ve? ¿Qué es lo que mira usted? No los mira como personas. Dios estaba viendo a los ninivitas como personas. Y a esas personas es que Él quería favorecerles. Bien, vamos a Jonás. Dice así: y Jonás se levantó para huir de la presencia. No hay forma, hermanos, en este mundo que nosotros podamos escondernos de Dios, huir de Él. Y atención, podemos nosotros darle la vuelta a la vida y creer que ya no vamos a hacer lo que Dios nos dijo. Si Dios tiene un plan con usted y conmigo, Dios lo va a ejecutar. Dios lo va a ejecutar. Le voy a contar el testimonio de mi hermano. Mi hermano mayor está en una silla de ruedas el día de hoy. Él conoció al Señor muy chico. Él tocó en un trío. El Señor lo llamó desde sus primeros años. Pero una vez fue creciendo, no quiso nada con Dios. No quiso nada con Dios. Y fue creciendo y creciendo y creciendo. Empezó a trabajar esto y lo otro. Empezó a ir a la universidad. Y no quiso nada con Dios. Ahora vaya a verlo. En su silla de ruedas no quiere parar más que en la casa de Dios. Ahora pasa leyendo la Biblia, ahora pasa orando, pasa cantando. Pero ¿qué le llevó a eso? A que Dios cumpliera su propósito. Dios lo quería en la casa de él. Los cultos normalmente en su iglesia son a las 6 de la tarde. Él a las 2 de la tarde ya está en la iglesia. Hoy tiene una desesperación por irse para la iglesia. Cuando Dios le decía antes, vámonos para la iglesia, vamos. Me recuerdo que mi papá, ¿cómo le rogaron? Vamos a la iglesia, hombre, vamos. No tengo ganas, no quiero ir, estoy dormido, estoy enfermo. Y cualquier cosa se inventó. Y nunca fue. ¿Hasta cuándo fue? Cuando Dios dijo, te voy a tener que retorcer el brazo.
O sea, cuando nosotros no entendemos a las buenas. Ese es el punto. Cuando no queremos por las buenas, pero Dios tiene un plan para ti, Dios va a ejecutar su plan. Escúcheme, Dios va a ejecutar su plan. Que usted quiere llevársela de agrandado, de esto, sobrado delante de Dios, pero Dios va a ejecutar su plan. Y si usted está en el plan de Dios, lo va a desarrollar. Jonás no sabía cuál era la razón del amor hacia Nínive. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo que Jonás conocía de Nínive era ¿qué? Sus pecados. No conocía a las personas. No conocía a las personas. Usted conoce todos los delitos que hay en Mariona, que hay en las cárceles acá de nuestro país. Conoce los delitos, pero no conoce a las personas. Dios no le interesan los delitos. A Dios le interesan las personas. Nosotros juzgamos por el delito. Dios nos mira el corazón. Entonces, cuando Jonás recibe la instrucción de ir a esa ciudad, lo primero que hay en su corazón, ¿qué es? Una forma de decirle no a Dios. Pero vea la forma de decirle no a Dios. Si yo voy y les predico, ¿qué va a pasar con los ninivitas? Dios es grande en misericordia y se van a salvar. Así es que si yo no voy a Nínive y me voy para otra ciudad, ¿qué va a pasar con los ninivitas? Dios los va a condenar. Va a derramar fuego sobre ellos, van a ser consumidos y todos van a morir. Así que, ¿qué es preferible? Que la justicia de Dios se aplique. Ese era el pensar de este hombre. Si yo voy y cumplo la orden, aquellos van a escuchar palabra de Dios y se pueden arrepentir. Y si se arrepienten, ¿qué pasa? La justicia no va a llegar, sino que lo que va a llegar es el perdón. Pero si yo no voy, entonces va a llegar la justicia. Bien, ¿somos nosotros los encargados de hacer justicia en la vida? ¿Acaso no fue él quien dijo, mía es la venganza, dice Jehová? Pero nosotros acostumbramos vengarnos. Entonces, ¿qué es lo que buscaba Jonás? Venganza. La razón de huir de Jonás era venganza. Era vengar a todos sus antepasados. Todos los que habían sido muertos como antorchas, que habían sido traspasados. Ahora los voy a vengar. ¿En razón de qué? Que serán condenados. Yo no les predico. ¿Quién les va a predicar? Mira, me voy a adelantar un poquito y voy a quebrantar lo que conociendo el final. Si tú no hablas, las piedras van a hablar por ti. O sea, muchas veces nos creemos nosotros los indispensables. Y este es un digo, si yo no voy, mira, dejémoslo ahí, de que no quieras ir. Pero que vas a tener que ir, vas a ir por las buenas o por las malas. Atención, de que vas a ir por las buenas o por las malas. Bien, la decisión de Jonás, vamos a leerlo despacio, léalo conmigo el 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para la ciudad de Tarsis. Regálame el mapa, por favor. Véanme todos acá. Esto nos va a ayudar a entender un poquito. Lo que ustedes miran acá es la ciudad de Jerusalén. Aquí está Israel. Aquí es donde él recibió la orden, en Israel. Y tenía que ir a Nínive, a la ciudad hoy por hoy es Irak. Aquí, aquel entonces Asiria. De aquí para acá estamos hablando que él iba a recorrer 1280 kilómetros para ir a la ciudad donde él iba. Él no se fue para acá, sino que decidió descender a Jope. En la Biblia encontramos algunas características que cuando nosotros vamos a hacer algo malo, normalmente no aumentamos, sino que descendemos, ¿sí? Cuando vemos en el pueblo de Israel dice, descendió a Egipto. Esa palabra descender siempre lleva consigo a perderse, a equivocarse. Y ahora entendemos aquí a Jonás dice que descendió a Jope, a buscar un puerto. ¿Para qué? Para ir y viajar a la ciudad de Tarsis. Vean dónde está la ciudad de Tarsis. En la ciudad de España. Tenía que cruzarse todo el mar Mediterráneo para poder llegar a este lugar. 5.800 kilómetros.
la distancia. Y aquí teníamos 1230. ¿A dónde iba a llegar primero? ¿Ah? A Nínive. No, él se fue por el camino largo. Y le digo el camino largo porque de aquí para acá son 3800. De Tarsis a Nínive son 5900. De acá son 3800. Pero de acá hasta acá suman los 5800. O sea, se alargó más la ruta. ¿En razón de qué? Que no iba a volver a Jope, sino que iba para Nínive a cumplir el propósito de Dios. Vea cómo en su mente él planeó todo. O sea, era ir a salvar a esta ciudad. De acá, de Jerusalén, subir a Nínive y salvar a esa ciudad. Si usted revisa la historia, ninguno de los profetas fue mandado a predicar a los países o los que no eran cristianos, sino que los profetas normalmente le estaban predicando al pueblo de Israel que habían caído en apostasía. En este caso, no fue enviado Jonás al pueblo de Israel, sino que fue enviado a un pueblo impío, un pueblo que no quería nada con Dios. Pero Dios no veía sus pecados, sino que veía a las personas. Y era la ciudad más importante de aquel entonces. La ciudad más importante de aquel entonces. Y Dios le pone amor a esa ciudad. Dios se encariña de ellos. Pero Jonás no. Entonces, ¿qué sucede? Y dice, descendió a Jope, buscó una nave y pagó su pasaje. Ningún pecado se vive de gratis. Oiga lo que le estoy diciendo. Ningún pecado se vive de gratis. Usted puede empezar siendo invitado a una ronda de cervezas, pero lo que el diablo está buscando es alegrarte el corazón. Pero más adelante vas a empezar a pagar con tu propio dinero, porque ningún pecado es gratis. Jonás, para poder ir y caer en toda esa rebelión, tuvo que pagar. ¿Y qué pagó? El precio de su pasaje. No iba de gratis en él. Es más, el barco que él tomó, que iba para acá, no era un barco de turistas. Era un barco de carga. El único que había pagado su pasaje era él, porque todos los demás eran tripulantes. Tripulantes. Así es que va a pagar el precio para poder huir de la presencia de Dios. Todos aquellos que un día creen que pueden huir de la presencia de Dios, tienen que pagar su precio. Jonás tenía que pagar el suyo. Número uno, Dios tenía un sueño con la ciudad de Nínive. Y Dios había decidido usar a Jonás. Pregunto, ¿Dios podía prescindir de Jonás? ¿Sí o no? Él es Dios. Y agarrar a otro profeta, vaya, pues no hasta estarunar y dejarlo que se muera ahí. Olvidarlo allá en Tarsis. Pero Dios tenía un plan con Jonás, porque no termina ahí la historia que se fue. En el siguiente estudio, usted va a aprender un poco más acerca de lo que estaba pasando con su travesía a la ciudad de Tarsis. Pero hoy por hoy, cosas que no debemos pasar por alto. Número uno, Dios no mira el pecado de las personas. Dios mira a la persona y su corazón. Número dos, Dios tiene un sueño. Cual fuera el sueño de Dios, no va a renunciar nunca a sus sueños. Si va a salvar la vida de una familia y quizás es su familia y lo va a ocupar a usted, hermano, Dios no va a renunciar a ese sueño. Dios no va a renunciar. Y número tres, nadie puede huir de la presencia de Dios sin pagar un precio. Jonás tuvo que pagar el precio. Pagó su boleto, su único boleto, el único que se había cobrado ahí. Porque los demás no estaban huyendo, los demás andaban trabajando. Solo había uno que estaba huyendo. ¿Y de quién? De la presencia de Dios. Vaya usted a pensar cómo se podrá huir de la presencia de Dios. ¿En qué cabeza cabe? Dios es omnipotente, omnipresente. ¿Sabe qué significa eso? Omnipotente, todo lo puede. Y omnisciente, todo lo sabe. Y omnipresente es, en todas partes está. No hay forma de huir de la presencia de Dios. Por más que usted pague el pasaje más caro,
Dice, si a las montañas te remontares, de ahí te bajaré yo, dice Jehová de los ejércitos. No hay forma. Así es que este primer estudio de Jonás es para poner nuestras barbas en remojo y pensar si algo ha habido de un llamado a Dios a su vida o a mi vida. Número 1, Dios no mira a las personas con su pecado, solo mira el corazón. Usted y yo miramos el pecado. Número 2, recuerde lo importante que es esto. Para Dios, lo importante es que no va a renunciar al sueño de Él. No importa cuál es el suyo. Dios tiene un sueño de salvar a alguien. Y si quiere salvar su familia, lo va a usar a usted. Y número 3, si intentas huir de la presencia de Dios, vas a pagar un precio. Con todo y el precio que pagues, no podrás huir. Hasta ahí llegamos y oramos. Inclinen sus rostros y platicamos con nuestro Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la presencia de este grupo de audaces, mi Dios, que vino esta mañana a aprender de tu palabra. Qué bueno, Señor, que nos tienes aprendiendo. Qué bueno que estamos preparándonos para ser fuertes, para ser grandes. Bendíganos a cada uno de nosotros. Señor, que la historia de Jonás empiece a golpear nuestras vidas y querramos nosotros, mi Dios, entender a la primera. Señor, que entendamos que no podemos huir de su presencia y que tú tienes un plan, mi Dios, de salvar a esta comunidad, a esta parte de la ciudad, y nos has traído a este lugar, mi Dios, para poder ser instrumento de bendición en sus vidas. Bendígales, prepáranos para llegar a las vidas de estas personas e impactarlas con tu evangelio. Señor Jesús, bendiga a cada uno de mis hermanos, perdone todos sus pecados, limpie sus almas. Señor, despídanos en paz de este lugar, mas no de tu presencia, Padre. En tu nombre lo pedimos. Amén. Dios bendiga a todos. Gracias por su atención.